Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comenzamos la semana con este tema que tiene conmocionada a toda la región, el cierre de la frontera de Venezuela-Colombia, la deportación masiva de colombianos y esta crisis humanitaria que se ha presentado en la frontera. ¿Pero a raíz de qué? Bueno, la excusa la ha puesto el gobierno de Nicolás Maduro a raíz de un atentado que sufrieron unos militares en la frontera, unos militares venezolanos en la frontera, pero la verdad es que de estos atentados ha habido un montón, atentados además que se ha acreditado la propia FARC, la guerrilla colombiana, y hasta ahora no había pasado nada, ni había habido ninguna reacción del gobierno. Pero antes de entrar en ese tema, que va a ser el que ocupe todo el programa, porque vamos a tener aquí a un experto militar, el capitán Javier Nieto Quintero, capitán de la Guardia Nacional Venezolana en situación de retiro, que además ha estado en frontera, estuvo en frontera durante mucho tiempo y conoce bastante la materia. Y vamos a tener también a la senadora colombiana por el Centro Democrático del partido de Uribe, Paola Holguín. Pero primero vamos a comenzar con este hecho bochornoso que ocurrió en una playa en Venezuela, una de las playas además más populares en Venezuela. Quiero aclararles a quienes no la conocen, se llama Cayosal, queda en una zona, en la zona del estado Falcón, en la zona norte del país. Yo quiero aclararles a quienes no conocen el país y a quienes no conocen sus playas, pues que esta no es una playa de oligarcas. Es decir, esta no es una playa a la que acude gente con dinero. Ustedes van a ver el tipo de personas que estaban ahí, era el pueblo. Gente joven, además, jóvenes estudiantes. Es una playa bien popular, sobre todo entre la juventud venezolana, van familias, pero gente de clase media o clase, de las clases menos pudientes en Venezuela, de las clases más populares. Bueno, ahí acudieron a esa playa las dueñas del país, porque así se creen, la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, pero además estaba la esposa del dueño del país, la esposa de Diosdado Cabello, que, bueno, fue abuchada, y ustedes lo deben haber visto en las redes sociales porque el video se ha hecho viral. Vamos a ver el video completo y después vamos a hacer los comentarios, porque ya hay 5 personas detenidas por haber expresado lo que sienten, por haber expresado, por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Ya hay 5 personas que están detenidas, van a ser trasladadas a una cárcel común, y los escoltas de estas dos mujeres, pues agredieron además a varios venezolanos que estaban ahí ejerciendo lo que es su total derecho. Vamos a ver primero el video y después vamos a hacer los comentarios.
Bueno, ese video no hay que hacerle mayor análisis. Primero, ustedes vieron gente del pueblo. Ahí no había yates, ahí no había embarcaciones lujosas. Hay peñeros, así le decimos los venezolanos, este tipo de embarcaciones donde llega la gente a esas islas en el estado Falcón. Pero además tuvieron que irse. Ahí no hubo agresiones físicas, ahí lo que hubo fue expresión verbal sobre lo que la gente siente y lo que la gente está padeciendo en Venezuela. Y es la gente de ellos, la gente que alguna vez votó por el chavismo y creyó en el chavismo, porque son personas pertenecientes a los sectores más populares, que es donde está la base, donde está la fortaleza del chavismo. Bueno, ellas se tuvieron que ir, pero Diosdado Cabello, que es el dueño del país, pues entonces le hizo un regalo a Marlene, que es su esposa, y mandó a detener a 5 de las personas que aparecen, me imagino, en el video que estaban haciendo los esbirros que andan con los escoltas que andan con estas señoras. Pero fíjense que la Policía Nacional Bolivariana, que se quedó en donde estaban la gente que protestaba, ni actuó contra las personas, ni las agredieron, estaban simplemente en shock, porque la fortaleza del malestar popular pudo más que el poder abrupto que maneja esta gente, por supuesto. Ahora hay 5 venezolanos injustamente detenidos, pero eso es como el cuento del sofá. El sofá es el cuento del hombre que descubre que la mujer le está siendo infiel y que se acostó con el amante en el sofá de la casa y vende el sofá para acabar con el problema. Que lleven a 5 venezolanos detenidos, 5 frente a la cantidad de personas que había ahí, no es nada. 5 frente al país entero que está obstinado, no es nada. Y con llevarse a 5 personas presas no van a lograr contener la furia popular que hay en el país. Vamos a pasar ahora al tema que va a ocupar el programa el día de hoy. Por cierto, Diosdado, porque fuiste tú el que mandó a meter presa a estas 5 personas. Mañana te tengo una sorpresa. Mañana no te pierdas el programa, Diosdado. No te lo pierdas. Y agarras tu videíto. El videíto es el último que mandaste a montar con el Pérez Venta, el descuartizador asesino este que está entre tu lista de colaboradores. Agarra tu videíto y míralo bien. Y mañana vas a ver el programa, vas a ver Agárrate, porque te tengo un regalito. Bueno, tenemos ya vía Skype a el capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional, Javier Nieto Quintero. Buenas noches, capitán, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, gracias por tu invitación. Bueno, Javier, lo primero que quiero, Javier tiene ya años en el exilio, Javier estuvo preso en Venezuela. Lo primero que quiero que expliques para la audiencia es durante cuánto tiempo en tu ejercicio militar, que fue impecable, porque fuiste un oficial primero de tu promoción, el primero siempre en tus evaluaciones. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en la frontera en el ejercicio militar que tuviste? Bueno, prácticamente desde que me gradué del año 94, Patricia, recorrí toda la frontera del Apure, del Amazonas, del Táchira, y esa fue mi tarea principalmente, la lucha contra las guerrillas y contra el narcotráfico. Javier, aquí tengo en mi mano, no sé si podemos ponerlos en pantalla, varios artículos de prensa que reseñan, por ejemplo, está el 25, justo hace un año, 25 de agosto del 2014, 3 militares colombianos muertos en ataque de la FARC en frontera con Venezuela, militar venezolano muere por ataque guerrillero en la frontera con Colombia, este es del 12 de septiembre del 2014, aquí tenemos que el ELN mata a 10 militares en la frontera con Venezuela, también 12 militares mueren en combate en frontera de Colombia con Venezuela. Bueno, y esto no había traído nunca reacciones, a pesar de que en la mayoría de ellos, por supuesto, es la guerrilla la que actúa contra los militares que están en nuestras fronteras. ¿Por qué esto ahora, esta reacción del gobierno de Nicolás Maduro, Javier, frente a este nuevo atentado a los militares venezolanos? Antes de responderte específicamente el por qué ahora, que tiene un matiz político, quiero hacer una breve reseña de cuál es el origen de este problema, porque quiero que sepas que todos oficiales venezolanos que hoy estamos en el exilio, otros están presos, otros en la clandestinidad, entregamos siempre pruebas, que estuvimos en frontera, por supuesto, en el Amazonas, sobre todo en el Apure y en el Táchira, al gobierno de la presencia de estos grupos irregulares que no solamente matan a los soldados colombianos, sino que secuestraban y secuestran a nuestros ganaderos, nuestros finqueros venezolanos,
que muchas veces entregaron como señal de vida la oreja o el dedo de algún venezolano, que violaron personas venezolanas y colombianas y asesinaron niños, y por eso son considerados como grupos narcoterroristas y no beligerantes, como decía Chávez, que ese es el origen del problema. El problema aquí se inicia en el año 2000, 2001, cuando Chávez agarra y dice que ahora la FARC son amigos del pueblo venezolano y que son considerados un grupo de beligerantes. Y el cuerpo de generales que teníamos para esa época, que tenemos ahorita, de una manera genuflexa y servil, en vez de fijar posición como generales dignos y decir, ¿cómo vamos a ser nosotros amigos de quienes han matado a nuestras tropas? Porque antes, acuérdate que hubo antes de eso que tú acabas de nombrar, el ataque a Cararao, al Cutufí, y muchos ataques que hubo a las tropas venezolanas, guardias nacionales y soldados, ¿ok? Entonces nuestros generales, en vez de fijar una posición digna para las Fuerzas Armadas y conforme dice la Constitución, que era nuestro rol defender la frontera, ellos se prestaron para que hubiera este estado de abuso y de agresión a la moral de las Fuerzas Armadas. Recuerda tú que aparte de eso, también colocaron un busto a Manuel Marulanda, que era el líder de la FARC allá en Colombia. Recuerda tú, estábamos nosotros, por cierto, en Ramo Verde, cuando el comandante Quintero Aguilar, ¿verdad?, que capturó al canciller de la FARC, Rodrigo Granda, que nosotros en la Guardia, en el Ejército, los que fuimos formados en la institución normal, conforme a la Constitución, decíamos, bueno, a ese comandante lo van a condecorar o le van a dar un premio, y ese comandante fue torturado y casi asesinado y preso en Ramo Verde también por haber capturado un alto dirigente de la FARC. Todo este ambiente fue generando, aparte del proceso de politización y partidización de las Fuerzas Armadas, en donde las Fuerzas Armadas, en vez de estar defendiendo la frontera, fueron involucradas con un partido político, y se abandona el apresto operacional y el entrenamiento, y se crea un ambiente de desmoralización en la frontera. Vamos a hablar del caso específico del Táchira, donde la Guardia y el Ejército pierden poder, pierden moral, y todo el mundo ya sabía quién es el paramilitar, quién es el de la FARC, pero nadie puede hacer nada porque los mismos generales eran los que permitían eso de una manera genuflexa nuevamente, e inclusive hacían una serie de negocios. Eso fue desmoralizar. Bueno, lo mismo que viene ocurriendo en las partes urbanas, en Caracas, donde le permitieron armas a estos grupos que llaman colectivos, ¿verdad? Ese mismo ambiente de desorden y de anarquía fue permitido en la frontera, que viene a traer como consecuencia toda esta problemática. Sí viene ocurriendo eso, pero en este momento vamos a pasar ahora al presente. Ellos destruyen la Fuerza Armada está desmoralizada, sin entrenamiento, cada quien hace lo que quiere en esa frontera. Muchas veces los ciudadanos, para que tú sepas, Patricia, en Ureña o en San Antonio del Táchira, prefieren denunciar, y esto es testimonio de gente y mío que hemos estado en la frontera, a la gente, a los paramilitares, a las Autodefensas Unidas de Colombia, porque tienen más carácter y más control allá que la misma Fuerzas Armadas, por el estado de desmoralización y de pobreza que tiene nuestra Fuerza Armada. Acuérdate que ese era el objetivo principal también de Chávez cuando arranca este proyecto, por supuesto asesorado desde Cuba. Lo único que te va a frenar a ti son las Fuerzas Armadas, porque la única salida de esto va a ser por la vía de las armas, y empieza todo ese proceso que involucra esto, ¿okay? Ahora, hoy, ¿por qué viene a ocurrir? Esto viene ocurriendo, como tú lo acabas de decir, estos dos tenientes, este cabo, son 3 más, pero vienen matando guardias, sargentos durante todos estos últimos años por el tema de la droga, porque eso es lo que se ha convertido lamentablemente en nuestra institución, especialmente en esa zona fronteriza. Mi lectura es que esto es simplemente una maniobra de distracción, ¿verdad? Así como otros dictadores en la historia de la humanidad lo han hecho. Recuérdate que Hitler creó o animó al pueblo alemán para ir a la guerra con Checoslovaquia, diciendo que nos teníamos que unir, un sentido de nacionalismo, de patriotismo, a luchar en contra de Checoslovaquia, todos los alemanes, para defender esa frontera. Ahorita, con este grave problema social y económico que cada vez crece y crece y crece, esto para mí sencillamente es una cortina de humo y una maniobra de distracción para tratar, vamos a unirnos los venezolanos, dejemos la oposición mal a un lado y vamos a unirnos en contra de este país enemigo que quiere declarar la guerra económica o la guerra fronteriza a Venezuela. Esa es la lectura que yo hasta ahora le doy, la cual ha sido contraproducente. Exaltar el nacionalismo, pues. Correcto, ese es el objetivo. Yo pienso que Colombia no le ha caído en la trampa. Yo creo que van a venir más agresiones. Ya ahí hay más de 1000 y tantos deportados, algunos voluntarios, otros humillados, otros atropellados
ellos van a seguir tratando de presionar por un lado para ver si crece un poco más el discurso y ya sea la diplomacia de micrófono o ir un poco más a la acción y distraer con miras también al hecho electoral que viene y con miras a tratar de llamar la atención del pueblo, lo cual no lo ha logrado, porque yo creo que todo el mundo sigue concentrado en la grave crisis social y económica que cada día es peor en el país, ¿no? Bueno, el video lo muestra, el video que mostramos al principio. Vamos a ir un corte, Javier, y al regreso vamos a continuar hablando de este tema, sobre todo la parte de lo que significa esto que voy a leer, las investigaciones que se han hecho por lados que no son, por supuesto, los oficiales, acerca de lo que realmente ocurrió. Yo voy a hacer lectura de una investigación que hicieron varios oficiales activos en Venezuela. Se las voy a leer y al regreso las voy a comentar con Javier Nieto Quintero, que también tiene mucha información sobre esto. Dice, primer acto, el día 17 de agosto del 2015, una comisión del Ejército integrada por el teniente del Ejército Daniel Veloz Santaella y el teniente del Ejército Alexis Rodríguez Arias y otros efectivos del Ejército, ambos plazas de ¿qué es GAC? No sé qué es GAC, Javier. Grupo de caballería. Sí, exacto. Un grupo militar, pues, ubicado en San Cristóbal, detuvo en las inmediaciones de la Alcabala de Peracal una camioneta tripulada por 2 efectivos de la Guardia Nacional. Al ser requeridos en identificación, los funcionarios de la Guardia Nacional lo hicieron, pero se negaron a dejarse registrar el vehículo, pidiendo la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Segundo acto. En virtud a que el incidente fue escalando, inmediatamente hizo acto de presencia el comandante del destacamento de la Guardia Nacional en San Antonio del Táchira, y ya había sido alertado también el comandante Vázquez, quien también estaba presente, y el mayor general del Ejército, Efraín Velasco Lugo, de la Región Estratégica de Defensa Integral, REDI, de los Andes. A esta altura del incidente, los funcionarios de la Guardia Nacional pedían la presencia de un fiscal del Ministerio Público para poder abrir la camioneta, los oficiales que fueron detenidos. El vehículo fue abierto en presencia de un fiscal del Ministerio Público con competencia nacional y se incautaron drogas y dinero en efectivo en una cantidad cercana a los 47 millones de bolívares pertenecientes, según la versión de los funcionarios de la Guardia Nacional, al comandante del regional de la Guardia Nacional en el Táchira. Tercer acto, el día 19 de agosto del 2015, el teniente del Ejército Daniel Veloz Santaella y el teniente del Ejército Alexis Rodríguez Arias y el cabo primero Miguel Núñez Martínez son emboscados por un motorizado durante la realización de una comisión de inteligencia en el área urbana, barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Inmediatamente y con base a un informe presentado por el mayor general del Ejército, Velasco Lugo, el presidente decretó el cierre de la frontera por 3 días, mientras se controlaba la situación de orden público en la zona. Cuarto acto, el 21 de agosto del 2015 a las 8 de la noche, el presidente Nicolás Maduro decreta un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho, Libertad y Capacho Independencia del estado Táchira por un lapso de 60 días con base a un informe de inteligencia presentado por el general del Ejército, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Los comentarios de los actores militares que conocen de toda la verdad de lo ocurrido indican que esta es una guerra de carteles militares de la droga. Al cerrar la frontera con Colombia, en el estado Táchira, por recomendación del mayor general del Ejército, Velasco Lugo, y luego por presión del general del Ejército, Vladimir Padrino, para llevarlo al nivel del estado de excepción en los municipios comentados, los narcóticos bajo jurisdicción de la Guardia Nacional y en particular del mayor general Reverol, Néstor Reverol, son afectados en un territorio del Táchira que históricamente ha sido del control en exclusividad de la Guardia Nacional en drogas, contrabando, licores, trata de blancas y brillantes. Esto es una verdadera guerra de carteles. El cartel de los soles, que es del Ejército, que dirige Diosdado Cabello, versus el cartel de la Guajira, Guardia Nacional, al frente del cual está el comandante general, el mayor general de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol. Como cuando se enfrentaban en la década de los 80 en Colombia el cartel de Medellín contra el cartel de Cali. A mí esto me parece un horror. Al regreso Javier Nieto Quintero nos va a decir si esto es posible que esté pasando. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate
fíjate, vía Skype está el capitán Javier Nieto Quintero, capitán retirado de la Guardia Nacional de Venezuela. Javier, ¿es posible que esto que leí antes de ir al corte sea cierto? ¿Es posible que esto sea una guerra entre carteles, una que lidera Diosdado Cabello, un cartel que lidera Diosdado Cabello y el otro que lo lidera Néstor Luis Reverol, que es el comandante de la Guardia Nacional? Primero que todo, Patricia, me gusta rendir homenaje a los oficiales dignos de la Fuerza Armada que hoy están presos, torturados y están en el exilio, porque precisamente por ir en contra de este tipo de políticas que pudrieron el corazón de la institución militar, es que ellos, como Juan Carlos Nieto, como todos los oficiales de la aviación que están presos, los que están en el exilio en uno y otro país, quienes decíamos siempre lo que decía la Constitución. Por ejemplo, cuando empezó a repartirse las armas a esos colectivos y a dar libertad a estas Fuerzas Armadas en la frontera, decíamos, la Constitución dice que las armas deben estar en manos de las Fuerzas Armadas al servicio de la República, no en manos de estos delincuentes o de grupos al servicio de la revolución. Y una serie de hechos que se venían denunciando, y a mí me gusta cuando tengo esta oportunidad recordar y levantar la moral de esos oficiales dignos que han entregado su carrera, su libertad, en pro de todo este desastre que estos generales con ambición desmedida han permitido. Y sí, lamentablemente la ambición, la corrupción llegó a estos niveles. Antes, cuando Reverol Torres, yo lo conocí de capitán, y a esos generales y a esos coroneles, nosotros éramos cadetes. La corrupción que había normalmente en la institución era contrabando, era que no debía ser, y que pensábamos, por cierto, que Chávez, algunos lo aplaudieron, que esa era la promesa de él, que iba a acabar con la corrupción en la Guardia, que iba a acabar con la corrupción en el Ejército, pero cuando de repente vemos que ya no era solamente el contrabando y el matraqueo en la alcabala cuando ibas para San Cristóbal o para otro sitio, sino ya empezaron los oficiales a dejar pasar maletas de droga en Maiquetía, se convirtió esto en un desastre y llegamos a estos niveles que parecen asombrosos, pero es la verdad. Eso está ocurriendo, Patricia. Y en el caso de Reverol, yo lo conozco, ha hecho toda su vida en el servicio antidroga, y un hombre muy hábil para la maldad. Y en el caso del otro capo de la droga, como lo denomina el Congreso de los Estados Unidos, que le llaman Diosdado Cabello, hay 3 cortes norteamericanas que no son como las cortes venezolanas, que tienen evidencias contundentes y claras, objetivas. Aquí no hay politización en las cortes de que ese señor está involucrado en el narcotráfico de drogas y de lavado de dinero. O sea, no hay ninguna duda de eso, Patricia. Javier, extirpar esto de la Fuerza Armada en Venezuela no va a ser cosa fácil, ¿no? Porque es que resulta, por cierto, que quien me envía, que es una fuente de mucha confiabilidad para mí, que me envió él en lo que yo leí antes de ir al corte, también me dice que los dos guardias nacionales y el cabo muerto no tenían nada que ver con esto, pues son simplemente actores circunstanciales. Extirpar este drama de cómo se ha corrompido la Fuerza Armada en Venezuela va a ser muy difícil. O sea, recuperar, porque ¿cómo tú le vuelves a decir cómo le dices tú a un oficial de aquí en adelante, tú vas de aquí en adelante a ganar un sueldo? Te hablo de otra Venezuela, vas a ganar un sueldo y no vas a poder robar, no vas a poder contrabandear, no vas a poder traficar con drogas. O sea, ¿cómo se dice eso ahora? ¿Cómo se cambia esa estructura mental dentro de la Fuerza Armada? Mira, no solamente en la Fuerza Armada, sino dentro del país en general, Patricia, tiene que venir un nuevo liderazgo que crea en los valores, que crea en la moral, que crea en la ética, porque yo pienso que el principal daño que estos señores, este régimen le ha hecho a este país es destruir la ética y la moral, contravalores. Lo mismo que ocurre en las instituciones en general, ocurre en la Fuerza Armada. Ponme donde hay, dónde está la trampa. Ese es el venezolano ahorita, tristemente, eso es lo que más nos duele, Patricia. Y por eso hemos luchado, ya tenemos 15 años, tú, yo, muchos, miles que estamos, algunos en la cárcel, otros en el exilio. En la Fuerza Armada y en el país va a tocar que hacer una reingeniería completa, procesos de selección, procesos de adaptación, procesos de formación nuevos, pero yo estoy seguro que si se monta al frente de las instituciones y al frente del país, gente con moral, que crea en los principios, que realmente inspire y contagie el deseo de hacer las cosas bien y de hacer un cambio, se puede lograr, porque en la Fuerza Armada, en el fondo, escríbelo, que todos, hay mucho cobarde, realmente hay mucho cobarde que no quiere arriesgar, porque somos venezolanos, una cultura consentida, que no hemos querido derramar sangre en este momento histórico que vive el país, pero en el fondo, escríbelo que cualquier oficial, por mucho dinero que esté ganando, ellos saben que la cosa está mal,
que las cosas no se están haciendo conforme dice la Constitución y conforme dicen las leyes, y que esto está basado sobre bases muy débiles, valga la redundancia, que se van a derrumbar poco a poco. Es triste saberlo, ellos están ahorita como una burbuja, pero yo sé que viene y va a venir un cambio y debe venir un proceso de transformación para hacer las cosas bien, siempre y cuando quienes estén al frente de las instituciones y al frente del país sean realmente gente de moral, gente de ejemplo, gente de principio, Patricia. Javier, tú tienes familia, bueno, tú eres de San Cristóbal. ¿Qué te dicen de cómo está la situación? ¿Cómo está la actitud de la gente frente a este toque de queda prácticamente que hay ya en el Estado? Totalmente, desde el punto de vista político, que yo por un lado pienso que el gobierno, el régimen, quiere tratar de ganar adeptos y votos a la vez y crear este espíritu de nacionalismo. Yo no sé si lo estará creando en el resto del país, pero por lo menos en el Táchira, en Ureña, en San Cristóbal, en San Antonio, la gente lo que está sufriendo, la gente, su actividad comercial, acuérdate que esta es la frontera más movida prácticamente de Sudamérica, la frontera de San Antonio y Cúcuta, está totalmente acabada. Por ahí pasaron un video de una muchacha que llegaron y la atropellaron, la sacaron por TNT, creo que fue. Eso está desolado. No hay movimiento de ningún tipo, ni turístico, ni comercial, ni nada, y la gente está mucho más frustrada que antes, pues, ¿no? Yo creo que ha sido totalmente contraproducente desde el punto de vista político esa medida allá en el Táchira. Hay otro punto también, que quizás con este temor que tiene el gobierno de que no va a llegar a las elecciones, también lo estuvimos analizando un grupo de militares, también hay, fíjate que envían tropas que no tienen nada que ver con estos procesos de trato con la población civil. Normalmente debía enviar la Policía Militar o la Guardia Nacional, que es la que debe y está preparada profesionalmente para tratar este tipo de conflictos, ¿no? de movilización, deportación, etc. Envían brigadas paracaidistas, batallones paracaidistas, soldados que no tienen ni idea de cómo hacer este tipo de trabajo, atropellar, a humillar a la gente. Puede ser también que el Maduro quiera enviar un mensaje de que yo también tengo control de la Fuerza Armada, de que yo también movilizo batallones, brigadas, regimientos, para poner un contrapeso a ese mito de que el capo Diosdado es el que controla la Fuerza Armada, y que se estén preparando a ver el apresto operacional también para algo que pueda ocurrir antes del 6 de diciembre, porque hay el temor de que haya un estallido social, ¿verdad?, legítimo, antes de este momento, y lo único que le queda es echar mano a lo que les quede de la Fuerza Armada para tratar de controlar el país. Digamos que sería como un ensayo. Exactamente. Ese es otro análisis que se le da a este hecho que está ocurriendo, Patricia. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido por este análisis tan profundo. Gracias, Patricia, por tu invitación. Gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Yo, además, tengo que recordarle a Nicolás Maduro que su mamá era colombiana. La señora Teresa le va a jalar las patas porque no tiene pies a Nicolás Maduro, y él mismo nació en Colombia. Al regreso vamos a oír el audio de una colombiana relatando lo que fue su drama cuando la expulsaron violentamente de Venezuela, y vamos a conversar con la senadora Paola Holguín. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos a la senadora Paola Holguín vía Skype desde Colombia, pero vamos a oír primero un audio de una colombiana que relata cómo fue deportada a Colombia. Jessica, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué la están deportando? ¿Por qué entra en condición de deportada? Vea, sencillamente porque somos colombianos, y resulta que Maduro no quiere a ningún colombiano allá porque según él ese país está destrozado por nosotros los colombianos. Realmente, ¿sabe quién es el que trabaja en Venezuela? Los colombianos, porque el venezolano, para decir la verdad, el venezolano no es trabajador, el venezolano es perezoso. Esa frontera ahorita parece un pueblo fantasma, porque nosotros los colombianos somos los que movemos allá esa frontera. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se dio el desalojo donde usted vivía? ¿Sabía hace cuántos años estaba ahí? ¿Qué pasó con las pertenencias, con la casa, con lo que usted tenía? Hace 3 años llegué a vivir ahí. Esta mañana a las 5 de la mañana golpearon. El que no esté en la casa tumban la puerta, sacan las cosas, se llevan lo de valor, porque no son bobos. Se llevan las motos, los televisores, mi computador se lo llevaron, todo lo de valor se lo llevan. Y lo que ya ven que no les sirve o que es muy pesado, lo botan a la calle, y con una máquina están tumbando las casas. No les importa si es un rancho, si es una casa de material, hasta la iglesia la tumbaron, la iglesia de unos pastores ahí de una religión la tumbaron también. A las 5 de la mañana llegaron, golpearon. Yo estaba con mi prima y mi hija, estábamos las 3 solitas.
Yo abrí y me dijo, saquen la cédula, por favor, son colombianos. Yo le dije que sí, dijo, tienen que acompañarnos. ¿Para dónde? No, hacerle una reseña, no sé qué, y ya pueden volver. Yo le dije, seguro que podemos volver. Lo miré a los ojos porque yo pienso que un hombre todavía tiene que tener palabra. Y más un hombre que aporta una cosa de esas tiene que tener palabra. Me dijo, tranquila, es una lista que vamos a hacer y pueden regresar. Salimos, cerré mi casa y me fui. Como a las 2 horas llegó mi vecina y me dijo, Jessica, su casa la tumbaron. Todas las cosas se las tiraron a la calle, se llevaron lo que había de más valor y lo demás lo botaron a la calle. Su casa ya no existe. ¿Por qué hacen eso? Vean, si a mí me dicen, le doy 2 días para que se ocupe acá su casa, déjela botada, pues yo la dejo botada y me voy con mis cosas porque yo aquí llegué con mis cosas. Yo no soy ninguna delincuente ni nada. Yo tenía, de mis ahorros, tenía 28.000 bolívares. ¿Usted sabe cuántos son 28.000 bolívares? No alcanzará. Bueno, conmovedor. Tenemos a Paola Holguín Villascay. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, doctora Patricia. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Bueno, usted escuchó, este es uno de los relatos dramáticos de muchos que hay de sus compatriotas que han sido prácticamente sacados a patadas del territorio venezolano, como dice ella, gente trabajadora, que me consta que son los colombianos, sobre todo los que están en la frontera. Y ahora se presenta esta crisis humanitaria. Tuvimos, antes de entrevistarla a usted, a un capitán de la Guardia Nacional en situación de retiro que explicó por qué la historia de esto, ¿no? Los antecedentes, por qué hemos llegado a lo que hemos llegado en la frontera con Colombia. ¿Cuál es el análisis político que ustedes hacen? Porque él dice que esto es un ensayo nada más que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro para extender esta situación a todo el país, porque viene una crisis realmente social en Venezuela, una jornada de protesta fuerte y ellos están ensayando con el Estado Táchira y con la frontera. Nosotros estamos muy preocupados, Patricia, porque creemos que esta es una cortina de humo como las que frecuenta el dictador Nicolás Maduro para tratar de tapar un poco la grave crisis que hoy se vive en Venezuela a puertas de una elección, y esta es la mejor manera de enrarecer el ambiente. Tenemos muchas preocupaciones. La frontera ya se había cerrado desde hace un año, desde el 11 de agosto de 2014 en la noche, pero ahora este cierre definitivo en Táchira está provocando una grave crisis humanitaria. Van más de 1.000 colombianos deportados y otros más de 1.500 que de manera voluntaria lograron salir de Venezuela. Tenemos mucha preocupación porque se está generando desabastecimiento al lado y lado de la frontera. Tenemos preocupación por el ataque de xenofobia que se viene dando. Mire, los pueblos colombiano y venezolano son hermanos y Nicolás Maduro nos está usando como chivos expiatorios. Derrumbaron las casas, las marcaron con D, las que deberían derrumbar, y con R, las que deberían revisar. Nos dicen que algunas mujeres han sido abusadas. La situación viene siendo muy grave, Patricia, y muy dolorosa. Y Nicolás Maduro no puede pretender con esto disimular la crisis interna que tiene, porque acabó el país en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales, y porque sabe que la próxima elección la tiene perdida. Paola, ¿cuál es su opinión acerca de la reacción que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos? ¿Se trata de con nacionales de él, se trata de gente a la que él debe proteger, ¿no? Pero además, estos insultos de Nicolás Maduro, que es hijo de una colombiana, eso está comprobado, pero además él nació en territorio colombiano, que es lo que aún no se ha podido probar por lo de la partida de nacimiento, pero es hijo de una colombiana. Mire, para nosotros es muy doloroso ver que los pasos de la Guardia Nacional Bolivariana violando territorio colombiano vienen de tiempo atrás, los ataques vienen de tiempo atrás. Como lo decía ahora, el cierre nocturno de la frontera ya lleva un año y el gobierno de Juan Manuel Santos siempre guarda silencio cómplice frente a Maduro. Hoy los colombianos de bien, lo que le pedimos al gobierno es que el presidente actúe como presidente, haciendo respetar la soberanía y a nuestros conciudadanos, que actúe como demócrata, pidiendo libertad y democracia verdadera para Venezuela, que se respete la Carta de la OEA. Le pedimos a la canciller que deje esa diplomacia babosa, meliflua, que no tiene resultados hasta ahora. Mire, doctora Patricia, cada que hay una crisis
con Venezuela viene lo mismo, reuniones bilaterales, palmaditas en el hombro, noticas diplomáticas, y la situación es cada vez más grave para el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Ustedes en el Centro Democrático se han reunido para analizar esto, porque es que se trata además de una crisis que es como una bola de nieve que va a ir creciendo. Esto no se va a acabar de un día para otro, sino que ahora viene además ese resentimiento entre dos pueblos que se quieren mucho. Ahí hay una foto emblemática de dos niñas agarradas en la reja de la frontera, de lado y lado, pero queriendo cruzar para abrazarse, diría yo, ¿no? ¿Esto en qué va a terminar? Nosotros mañana vamos a reunirnos, vamos a empezar a tomar algunas medidas para ayudar. Nosotros todo el tiempo hemos sido solidarios con el pueblo venezolano, sentimos todo el afecto y el respeto por un pueblo valeroso, y en esto no nos podemos dejar confundir. Aquí el problema no es con el pueblo venezolano, al que queremos y respetamos. Aquí el problema es con el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno mafioso, corrupto, que viola los derechos humanos y que acaba con la democracia, que le da albergue a terroristas mientras maltrata a los colombianos de bien. Y en eso tenemos que ser muy claros, Patricia. Esta noche el presidente Álvaro Uribe estuvo en la frontera, se fue a Cúcuta a solidarizarse con nuestros pueblos, a tender la mano a los compatriotas que han sido deportados, y nosotros en eso queremos ser muy claros. Nosotros no tenemos sino aprecio y solidaridad con el pueblo venezolano. Nuestro problema es con un gobierno que trafica droga, que maltrata los derechos humanos, con un gobierno corrupto que acabó con una nación rica y próspera como la nación venezolana, que se merece un mejor presente y un mejor futuro. Paola, cambiando de tema, pero que tiene que ver con lo mismo, ya hay una nueva acusación del gobierno de Nicolás Maduro contra Álvaro Uribe. Se trata de la supuesta relación que tiene con un asesino, un criminal de... Yo una de las expresiones que utilicé fue que, porque él dice que se reunió con Álvaro Uribe, que es una de las personas que se ha reunido a nivel internacional. Estamos hablando de criminal, el descuartizador, que no solamente violó y asesinó a una mujer venezolana, sino que la descuartizó, y que ahora está sirviendo de herramienta, de instrumento del gobierno venezolano para hacer acusaciones a diestra y siniestra. Y Álvaro Uribe está metido ahí en la lista. Lamentablemente ya Maduro nos tiene acostumbrados a estas injurias, estas calumnias y este maltrato contra el presidente Álvaro Uribe. Yo creo que él debería dejar de buscar chivos expiatorios. El enemigo de Venezuela no está afuera, está dentro. Y es ese gobierno que con corrupción, con antidemocracia, ha maltratado al pueblo venezolano, ha encarcelado la oposición, ha acabado con la economía, ha generado la grave crisis social y humanitaria que hoy estamos viviendo. Uno en esto tiene que ser muy claro, doctora Patricia. El presidente Álvaro Uribe es un demócrata. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por las acusaciones falsas, temerarias, por la bravuconada de Nicolás Maduro. Nosotros seguimos en pie de lucha, firmes por la democracia, hasta que la dictadura de Nicolás Maduro salga de Venezuela y ese pueblo recupere la libertad, recupere sus derechos, recupere la senda de crecimiento económico y social que se merece. Ahora, en un país de verdad donde se respeten las instituciones, aunque sean de partidos adversos, debería haber una reacción por parte del presidente, en este caso Juan Manuel Santos, con respecto a todas estas acusaciones que hacen contra Uribe, porque se trata de un expresidente de Colombia, es una institución. Lamentablemente, Santos es un presidente hipotecado a las FARC y que por lo tanto no se atreve a sentar una posición firme como jefe de Estado frente a los abusos y los maltratos permanentes del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros sentimos mucha tristeza al ver el silencio cómplice de Juan Manuel Santos, del expresidente Samper en UNASUR y de tantas naciones democráticas que deberían levantar la voz, acompañar al valeroso pueblo venezolano y exigir
que en Venezuela vuelva la democracia, vuelvan las libertades, vuelva el respeto por los derechos de todos los venezolanos y también de los colombianos que hoy están siendo maltratados, expulsados, estigmatizados por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero es que con esta crisis se demuestra que esto no es un problema solamente de Venezuela, sino que esto afecta a toda la región. Entonces yo me pregunto hasta ahora, toda esa solidaridad que ha mostrado Juan Manuel Santos con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿en qué queda con respecto a la violación a los derechos humanos que están sufriendo sus connacionales? Uno esperaría que Juan Manuel Santos recapacite, que entienda que él es el primer mandatario del pueblo colombiano, que entienda que él tiene una obligación, que es hacer respetar la soberanía y los derechos de todos los colombianos, y que como demócrata tiene la obligación de hacer cumplir la Carta de la OEA, de reclamar derechos para los venezolanos, de reclamar elecciones libres y transparentes, de reclamar que Venezuela recupere las libertades y derechos que la dictadura les ha limitado. Eso lo debería hacer. Nosotros vamos a continuar haciendo el llamado al gobierno de Juan Manuel Santos para que asuma la obligación que él tiene como presidente y para que la canciller también asuma la obligación que al día de hoy no han cumplido. Senadora, ¿cómo está la situación en Colombia internamente a nivel político? ¿Cómo está en las encuestas, por ejemplo, Juan Manuel Santos? ¿Y cómo va el proceso de paz con la guerrilla que hasta ahora no ha pasado más nada? Está como en neutro, como bloqueado. Hoy el presidente Juan Manuel Santos tiene una popularidad por debajo del 30%. Hoy los colombianos masivamente entre el 75 y el 80% rechazan que haya impunidad para los terroristas de las FARC, rechazan que puedan participar en política los cabecillas de esta organización criminal. Sin embargo, y a pesar de que las FARC no tiene hasta ahora un solo gesto de paz, van 3 años y Santos sigue en la mesa, ofreciéndoles todo, entregándoles las instituciones, la democracia y el país en bandeja de plata a una organización narcotraficante y terrorista. Nosotros vamos a continuar diciéndole a los colombianos y a la comunidad internacional las preocupaciones que tenemos con este proceso, mal llamado proceso de paz, porque tal como está planteado, seguramente sería un proceso que engendraría nuevas violencias. Bueno, senadora, muchísimas gracias. Y bueno, doctor Patricia. Y realmente, bueno, usted sabe lo avergonzado que estamos con toda esta situación los venezolanos que estamos luchando por la democracia en Venezuela, en nuestro país, porque además estamos claros de cómo afecta esto a la región. Qué vergüenza lo que está pasando con los colombianos que están en Venezuela. No, doctora Patricia, mire, yo le reitero a usted el reconocimiento por su valor, por su civismo, por su lucha democrática. Le reitero todo el aprecio al pueblo venezolano que lo llevamos en el alma, y queremos que entiendan que nosotros sentimos todo el aprecio, que estamos luchando desde todos los rincones para que Venezuela recupere la democracia, el crecimiento, las oportunidades para todos, que somos un pueblo amigo. La complicidad de Juan Manuel Santos y la dictadura de Nicolás Maduro no representa el sentir de nuestros pueblos y eso lo tenemos muy claro. Así es. Muchísimas gracias, senadora. Gracias por habernos atendido. Bueno, ustedes la escucharon, es una de las voceras además más calificadas del expresidente Álvaro Uribe. Y yo siempre digo, será la primera mujer presidenta de Colombia. Bueno, vamos a cerrar con una nota especial que les tengo. Es un aviso que estaba, y alguien lo puso en el Twitter, en un café en Alemania. Ahí lo tienen ustedes en alemán. Yo le escribí, estoy buscando aquí la traducción, no sé si me la imprimieron. ¿Me imprimieron la traducción? ¿Me la imprimiste? ¿Me la imprimiste? Aquí no está. Bueno, vamos a leerla, pues yo tengo ojos de aquí a allá para leerla. Le pedí a un niño venezolano que se encuentra en Alemania, porque estamos en todas partes del mundo, que me lo tradujera. Y Miguel, así se llama, me hizo la traducción. Ahí la tienen ustedes. Los 6 milagros del socialismo. 1. No hay desempleados, pero nadie trabaja. 2. Nadie trabaja, pero todos reciben sueldo. 3. Todos reciben sueldo, pero con eso no se puede comprar nada. 4. Nadie puede comprar, pero todos tienen de todo.
5, todos tienen posición, pero todos están inconformes. 6, todos están descontentos, pero todos están de acuerdo con elecciones de su sistema. Bueno, eso estaba en un café, en un pequeño café en Alemania, y un niñito venezolano de 11 años, Miguel, nos hizo la traducción para este programa. Yo me despido hasta mañana, no sin antes decirle a Diosdado que no se vaya a perder el programa, porque aquí yo le tengo un regalito, algo que él anda buscando y yo se lo tengo aquí. Algo que está buscando pero desesperadamente y yo se lo tengo aquí. Así que mañana, Diosdado, no te pierdas la cita que tienes conmigo a las 9 de la noche, 8:30 de Venezuela. Mañana yo te voy a dar un abreboca en mi cuenta de Twitter, @patipoleo, unos minutos antes del programa. Pero no te lo pierdas, porque lo que te tengo es un regalo de verdad, verdad. Así que ustedes además no se vayan a perder este regalo que le vamos a dar al dueño del país, a Diosdado Cabello. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.